nosotros los que nos quedamos aquí vamos a hablar, ¿verdad? En Lucas capítulo 15, versos 11 al 16, es una de las parábolas que nuestro Señor Jesucristo sabemos que estas son metáforas, ilustraciones, analogías, más conocidas como parábolas, una forma de decir verdades, ¿verdad? Para que de una forma sencilla, para que sean entendibles. El hijo pródigo, Lucas capítulo 15, verso 11 al 16, así como están sentaditos, vamos a leer. Yo le leo en voz alta. Y dice la escritura: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió, se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hasta ahí vamos a leer. Padre, muchas gracias te damos. Algunos de nosotros podremos identificarnos con esta parábola, porque así era nuestra vida antes. Sin embargo, ahora, Señor, gracias por recibirnos con brazos abiertos. Enséñanos tus verdades a través, Señor, de esta parábola. Llega a nuestro corazón y al corazón de todos aquellos que nos ven a través de esta transmisión. Permite que ellos puedan, Señor, quizás hayan escuchado esta parábola muchas veces, pero hoy quieres hablar algo especial a sus corazones. Háblanos, queremos aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, esta es una parábola, mis hermanos, que a lo mejor ustedes han escuchado una y otra vez, lo han leído, ¿verdad? Y a lo mejor hasta se la saben de memoria. Pero siempre tenemos algo nuevo que aprender. Quiero hablar un poquito acerca de cómo se desarrolla, cómo es la cultura judía en cuanto a esto, cuando se trata de la herencia, ¿verdad? Dice que 2 hijos tenía este padre, y el menor. En la cultura judía, ¿verdad? Cuando un padre de familia va a dejar una herencia, sabe que hay una cantidad muy grande la que se le queda al hijo mayor, porque él se va a quedar al frente y como responsable de toda la familia. A los demás hijos solamente alcanzan una bendición, eso es todo. La bendición dicha por el padre. Y si se les deja algo, bueno, yo creo que ahí ya es diferente, pero el hijo mayor es el que se queda con toda la responsabilidad y a cargo de la familia, y es el que recibe pues toda esa fortuna o la herencia. Entonces vemos aquí que el hijo menor, ¿verdad? Y ellos no podían recibir esa herencia hasta que el padre moría.
¿verdad? El hijo menor pues está desesperado, casi está pensando dentro de sí porque él quiere conocer el mundo y disfrutar el mundo, y para ello pues se necesitan los recursos. El padre los tiene, pero todavía no se muere. Es posible que está pensando, mi padre, ¿verdad? Se ve todavía fuerte, vigoroso, quién sabe para cuándo se vaya a morir, y bueno, los bienes yo los necesito ahora mismo, porque yo también voy a envejecer, y para cuando, ¿verdad? Ni modo que con bastón ande recorriendo el mundo. Entonces, en esa cultura, ¿verdad? Vemos que cuando el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan que en una ocasión hubo un hombre que le dijo, Señor, yo quiero seguirte, pero primero deja que vaya y entierre a mi padre? Y no quería decir que el padre ya estaba muerto, que estaban velándolo, ¿verdad? Y que había que ir y enterrarlo y luego ya venir a Jesús. No, lo que estaba diciendo es, primero deja, ¿verdad? Espera hasta que mi padre se muera, yo recibo lo que a mí me corresponde y entonces vengo y te sigo. ¿Me entiende? Y para ello podían pasar 10, 20 o 50 años. O sea, faltaba mucho para ello. Mucha gente ha hecho exactamente lo mismo, ¿verdad? Yo quiero de Jesús la salvación, yo quiero seguir de Jesús, yo quiero tener lo que los cristianos tienen, pero todavía hay cosas que no me permiten irme porque hay beneficios que necesito esperar. Hay personas en este mundo que no quieren hacer el compromiso, y lo hemos tenido nosotros, ¿verdad? Lo pasamos cuando, por ejemplo, estamos en discipulado, estamos enseñándole a las personas y nos damos cuenta que, por ejemplo, tuve una pareja hace muchos años y yo le decía, ¿por qué no regularizan su estatus? Se casan, ¿verdad? Y ustedes empiezan a servir y bueno, la razón era porque, ¿verdad? Aquí los trámites para agarrar residencia, un permiso de trabajo, etcétera, el casarse les iba a estorbar. Y entonces yo les decía, miren, ustedes cuando honran a Dios haciendo lo que tienen que hacer, Dios los va a respaldar y Dios los va a bendecir. ¿Quién sabe cómo? Yo no tengo, ¿verdad?, la lógica de cómo va a suceder, pero sabemos que el Dios al que servimos es fiel en sus promesas. Y entonces resulta pues que han pasado ya casi 10 años y continúan en la misma situación. Ni papeles y ni sirven a Dios. Qué triste. Cuando hay personas que escogen más el beneficio que el mundo o la sociedad da que estar bien con los parámetros que Dios está ofreciendo. Ahora, la parábola del hijo pródigo muestra la naturaleza de ese arrepentimiento y de la prontitud del Padre, del Señor, para bendecirnos, para acogernos, para recibirnos a todos los que vuelven a Él. Esta parábola, mis hermanos, expone plenamente las riquezas de esa gracia, de ese evangelio, de esa salvación, y ha sido y será mientras dure el mundo. Es de utilidad, es para todos los pecadores, para guiarlos y alentarlos a arrepentirse, a regresar a Dios. En esta cultura donde, y es muy parecido aquí se recibe la herencia hasta que los padres mueren, ¿verdad? Hay quienes han decidido también, ¿verdad?, darle a sus hijos en vida, ¿verdad? Esta parte te pertenece a ti, este bien te pertenece a ti, ¿verdad? Y entonces, bueno, yo estaba pensando, digo, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? Porque pues ni casa, ni... ¿Qué? Yo puedo decir de mis padres que me dejaron una gran herencia, un tesoro, una riqueza. ¿Y sabe cuál es? Este camino. Y es lo mejor que pudo habernos pasado. Porque ahora con toda seguridad, con toda convicción es convencimiento, seguro completamente, de que en realidad si hubiésemos tenido a lo mejor una herencia, pudo habernos desviado del camino. Gracias a Dios por todas las dificultades que pasamos en la vida, por todas las carencias que hubo, porque pudimos reconocer quién nos sostenía desde entonces.
Porque entonces, en la necesidad, mis hermanos, es donde aprendemos a depender de Dios y podemos ver de una forma palpable su mano sobre nosotros, su compañía, su dirección. Mire, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, lo llevó por el desierto. El capítulo 8 de Deuteronomio, versos 3 y 4, habla acerca de la necesidad que Dios les hizo pasar a ellos en el desierto. Y ahí dice la razón del por qué. Le dijo, los traje por ahí, dijo, para que ustedes tuvieran necesidad y conocieran lo que habían en su corazón. Dios quería que ellos mismos vieran su necesidad, la necesidad de Dios. Y le dijo, los traje por ahí sufriendo hambre para que sepan que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces, los padres han decidido cuándo darle la herencia a los hijos. Aquí también, ¿verdad? Usted quiere darle un bien, especialmente aquí donde hay la oportunidad de poder proveerles más a nuestros hijos. ¿Cuándo nosotros allá en nuestro rancho íbamos a recibir, verdad, de nuestros padres? Porque cumpliste 15 años, mijo, ahí te va un carro. Porque cumpliste 18, mijo, ahí te va, ¿verdad? O sea, ya tienes permiso para tener novio, novia. Bueno, esas cosas, ¿verdad? No. Se han tenido que pedir permisos a escondidas y muchos, ¿verdad? Los 21, ¿verdad? Y siempre estamos tratando de darles regalías a nuestros hijos. Allá no. Lo único que podían a lo mejor, ¿verdad?, regalarse era ya el trajecito con el que se graduaban y di que te fue bien, ¿verdad? Vas a tener ahora ropa nueva para que salgas los domingos durante todo el año que viene. O zapatos, ¿verdad? Sin embargo, aquí tenemos el privilegio de poder darle regalías a nuestros hijos. Mi hijo, ayúdame a cortar el pasto y te doy $20. Mira, hasta la responsabilidad que deben hacer dentro de la casa, andamos pagando por todo ello. Y entonces, vemos que este hijo, habían criados dentro de la casa. Habla de muchos siervos, jornaleros que usaba el padre para, no sé, sus campos agrícolas o para la misma casa. Se habla de que era alguien bien, ¿verdad? Con muchos bienes. Y entonces el padre no se niega y le dice, ok, ¿verdad? Eso es lo que quiere mi hijo. Y está bien. Y le da la parte de los bienes que le corresponde. No dice exactamente cuánto le dio, pero siendo el hijo menor no le dio pues todo, ¿verdad? Porque pues él necesitaba seguir viviendo, sosteniendo la familia. Y luego dice que no mucho tiempo después, esto quiere decir que inmediatamente, ¿verdad? Le dijo, mira, mijo, aquí está este carro, aquí está este campo, ¿verdad? Es tuyo. Carro de caballo, ¿ok? Porque en aquel tiempo no habían los que hay ahora. Entonces él se agarró, ¿verdad? Y para inmediatamente le tomó fotos y lo puso en el OfferUp, en el Craigslist y empezó a vender todo. Lo convirtió en cash, ¿ok? En efectivo, pues, ¿verdad? Y entonces ya dice que reuniendo todo, no sé si vendió, ¿verdad? Porque normalmente los hijos que nunca han trabajado, ¿verdad? Los tenis, los zapatos y toda ropa de marca que se compran, ¿verdad? Pues todo con la tarjeta del padre, ¿verdad? Comen de a gratis, viven de a gratis, duermen ahí en la cama que el padre les compró. Nada, en realidad no tienen nada, todo es del padre, pero ellos se atribuyen eso porque son hijos, ¿verdad? Del dueño de todo ello. Y entonces es posible que hasta la cama haya vendido, no sé. Pero, o sea, digo todas estas cosas para que usted tenga una idea, una imaginación, ¿verdad? De lo que pudiera ser ahora. Y entonces, una vez reunido todo aquello, dijo, pues yo me voy. Y se fue. ¿Verdad? Y no dice si extrañó a la mamá, extrañó al papá o a los hermanos o aún a los empleados, pero él dice que se fue a un lugar lejano donde nadie lo conociera. Porque lejos allá donde nadie me conozca, yo voy a ser, a lo mejor mi padre es muy moral, muy recto, muy justo, ¿verdad? Y no quiero avergonzarlo, no quiero deshonrarlo de esa manera, y yo me voy allá a lo lejos, allá donde nadie me conoce, y voy a perder mi vida. Y dice ahí que derrochó, despilfarró, se gastó todo. ¿Sabe por qué? Porque nada le había costado. Nada le había costado obtener eso. Se acabó con todo eso y luego
en su necesidad, pensó que aquello iba a durar para siempre. Esto me recuerda cuando mis hijos, ¿verdad?, iban creciendo, bueno, especialmente el mayor, y empezaba a escuchar comentarios de que a mis 18 yo me voy, que no sé qué, ¿verdad?, porque la cultura aquí, que no sé qué, y yo acá, ¿verdad? Y le decía, cuando usted aprenda a ganarse una hamburguesa, entonces va a ser capaz de poder irse de la casa. Mientras, no. Y cuando se vaya, va a salir por ahí usted, a lo mejor le voy a regalar un short, porque todo lo que trae puesto me pertenece. Yo sí lo puedo vender ahí en la segunda, como un jersey. Entonces, cosas como esas, mis hermanos, en las que muchas veces hacemos esas decisiones. Cuando éramos jóvenes, ¿verdad? No tomábamos en consideración los que aprendimos sabiendo lo que cuesta obtener una camisita, un par de zapatos, lo que cuesta ganar un pan. Guardamos aquello, ¿verdad? Y lo atesorábamos porque qué bonito es después de un día de trabajo llegar a la casa y sentarse y ver aquel plato de frijoles humeando porque están calientitos, ¿verdad? Y comerlos con satisfacción, porque se lo ganó, porque sudó por ello, ¿verdad? Y ver a su familia que también disfrutan de ello, eso es hermoso. Pero este joven, ¿verdad?, que lo había tenido todo, y sabe que la escritura, de alguna manera nosotros nos identificamos en algún momento de nuestra vida con este joven, porque Dios nos dio virtudes, nos dio capacidades, nos dio habilidades, nos dio muchas cosas en las cuales debíamos haberla usado ahí en la casa del Padre, ayudando al Padre, ayudando a la economía del Padre, ayudando en todo lo que, ¿verdad?, por lo menos agradecido estando ahí en presencia del Padre. A lo mejor no necesitamos hacer nada, ¿verdad? Solamente por el hecho de estar ahí en familia, de poder seguir sentándonos en la mesa y que el Padre pudiera ver a todos sus hijos ahí sentados diciendo: gracias a Dios, porque esto es lo que hemos construido, ¿verdad? Esto es lo que tenemos y puedo ver a mi familia aquí unida. Pero hubo un momento, hubo un tiempo en el que el padre sufrió la ausencia de ese hijo, una silla vacía, un asiento vacío ahí. ¿Y dónde estará mi hijo? Solamente los que hemos pasado quizás por una situación como esa podemos entender el ver un espacio vacío que antes ocupaba un familiar, un hijo, un padre, un hermano, etcétera, ¿verdad? Y trae dolor, trae sufrimiento. Y entonces cuando Dios creó al hombre, mis hermanos, lo creó con ese deseo. Dice que la escritura que fuimos creados, y no algunos, ¿ok? Todos fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Y qué dolor tan más grande cuando el hombre decidió alejarse de Dios. Porque fue una decisión que el hombre hizo. Desde que Dios le dijo, no haces eso, es como si le dijera, no te sales de la casa. El día que cometas eso, te vas a tener que salir de la casa. Te vas a tener que ir, ¿verdad? Pero llegó el tiempo en el que el hombre cometió ese pecado y tuvo que, ¿verdad?, salir. Y dice la escritura que Dios puso un querubín con una espada ardiente, ¿verdad?, para que el hombre no pudiera entrar de nuevo. Entonces, Dios no desprotegió al hombre. Entonces podemos ver al mundo, a la humanidad completa como el hijo pródigo, que en su necesidad, todas las cosas que pasaron. Miren, nuestros primeros padres, podemos decir, ¿verdad?, hablando de Adán y Eva, se destruyeron a sí mismos y a todo el linaje humano por la necia ambición de ser independientes. ¿Qué les dijo la serpiente? Oh, ustedes van a ser como dioses, ¿verdad? Van a ser como Dios. O sea, y de alguna manera entró la idea de independizarse. Entonces, en esa necedad, en esa gran necedad, ellos se fueron, se hicieron independientes, y en esa persistencia de permanecer en sus pecados, fueron destruidos por agua todos. Pero aún así, cuando quedó, ¿verdad?, ahí una simiente, Noé y su familia, y se empezaron a reproducir otra vez, el mal
en el corazón del hombre, porque el pecado, la naturaleza. Pensaba ese rato mientras no sé quién estaba dando un testimonio y me venía el pensamiento como dentro del ser humano, de nosotros, hay una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza de que, por ejemplo, hemos hablado y hemos puesto como ejemplo a los puerquitos, ¿verdad? Los puerquitos tienen una naturaleza. Yo sé que hay algunos que hoy en día, ¿verdad?, los tienen como mascotas, como pets, ¿verdad? Los tienen en su casa, los bañan, los limpian y todo eso. Pero la naturaleza del puerquito es que, aunque nunca se haya bañado en el lodo, en el fango, ¿verdad? Pero si en el patio se llega a encontrar algo como eso, va a ir y se va a bañar. No importa que su ropa está nuevecita o que esté bañadito y está perfumadito, ¿verdad? Él se baña porque es su naturaleza. Es su naturaleza. Y en nuestra condición humana hay una naturaleza pecaminosa. Por eso debemos mantenernos dentro del cuerpo de Cristo, dentro de esta sociedad. Por eso el Señor no se equivoca cuando dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. O sea que a algunos ya se le había hecho costumbre no congregarse, ¿verdad? Y entonces, estos primeros decidieron independizarse, estar lejos, ¿verdad? Entonces se hundieron en sus pecados y todos podemos discernir algunos rasgos de nuestro propio carácter en el hijo pródigo. Nos podemos identificar de alguna manera con él. Así éramos nosotros antes de venir al Señor. Entonces, un estado pecaminoso es un estado de estar separado de Dios. Es un estado de alejamiento de Dios. Y sabe que ya estando aquí limpios, reconciliados con Cristo, hay alguien que quiere sacarnos. Así como engañó a Eva, así como logró sacarnos del huerto del Edén, así todavía sigue insistiendo hoy en día. Por esa razón, ¿verdad? Que todos los que son ministerios, tanto de damas, de varones, de matrimonios, de jóvenes, cuando venimos y nos reunimos, es que nos estamos fortaleciendo con la palabra y con los consejos, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y debemos estar fortalecidos en la palabra. Por eso dice Efesios 6:11, dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos autoridad en el nombre de Cristo, amén. Entonces, este joven estaba en un estado de derroche. Los pecadores voluntarios emplean mal sus pensamientos y los poderes de su alma. Gastan mal su tiempo y todas las oportunidades. ¿Qué es lo que hace la juventud hoy en día en la sociedad? ¿Qué es lo que hace? A mí me ha tocado conocer jóvenes que son, vamos a decir, a simple vista, ¿verdad? Parece que no son jóvenes malos. Pero cuando comienzas a platicar con ellos y entonces te das cuenta que tienen unas ideas diferentes, muy diferentes a las de nosotros. O sea, estoy hablando de jóvenes que, ¿verdad?, viven en la sociedad sin Dios, sin Cristo, ¿verdad? Que a lo mejor no están sumergidos en droga, no están sumergidos en alcohol, o en alguna adicción, pero tienen pensamientos o ideales diferentes, inculcados o aprendidos por internet, por la escuela, por alguna materia en específica, etcétera. Pero hay otros que ni fu ni fa. O sea, no, ¿verdad? Ni ideología, ni nada de eso, pero están viciados y aprendieron el lenguaje y todo lo de cómo el mundo funciona, ¿verdad? Hacen cosas y cometen pecados delante de Dios, están en una relación ilícita, etcétera, pero para ellos es algo normal, no sienten que es mal, no sienten que es pecado. ¿Por qué? Porque están lejos de Dios, no hay sensibilidad, no hay conocimiento de Dios, no hay temor de Dios, y es por esa razón que no pueden sentir nada en su corazón, están muertos espiritualmente, están alejados de Dios, y esa era la condición humana, como el hijo pródigo. Entonces, ese estado pecaminoso es un estado de necesidad. ¿Sabe que los pecadores carecen de las cosas necesarias para su alma? Para su alma ellos no tienen comida, no buscan alimentarse. Pero usted le pregunta a las personas y le dice, ¿tú crees en Dios? Y ellos creen en Dios.
pero creen en Dios de una manera superficial. Y vamos a encontrar que muchos de ellos realmente van a conocer a Dios en medio de una real adversidad, de una circunstancia muy difícil. Y hay quienes buscan a Dios y ya nomás pasa la tempestad, su problema es resuelto y otra vez se le pierde el temor a Dios, ¿verdad? Y si te vi ni te conozco, y si te conozco ni me acuerdo, ¿verdad? Y se aleja. Entonces, los pecadores carecen de esas cosas necesarias. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para subsistir? Alimento, bebida, agua, ¿verdad? Y entonces ellos tienen una necesidad para su alma, no tienen comida ni ropa para cubrir su desnudez. Nosotros tenemos la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que limpió nuestros pecados, y cada vez que venimos y confesamos nuestros pecados, dice la Escritura en 1 Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Él es fiel, y hablamos de la fidelidad en estos días de nuestro Dios. O sea, su palabra no cambia, dice Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No somos santos por nosotros mismos, somos santos porque hemos sido cubiertos por esa sangre que nos justifica. Esa sangre es la que nos aparta, la que nos separa, la que nos santifica. Por eso somos santos, pero no por nuestras virtudes o por nuestros méritos. Entonces, ellos no tienen ninguna provisión para allá. Por eso cuando alguien se muere, lloran. No quiero decir que nosotros no lloremos. Desde hace ya muchos meses, puedo decir ya unos 2, 3 años, mi patrón ha estado enfermo. Mi ex patrón, ¿verdad? Yo todavía lo considero mi patrón y lo considero mi hermano, es consiervo, ¿verdad? También estuvo pastoreando y también lo considero mi amigo. Y también lo considero como un ángel que Dios puso en su momento, ¿verdad? Para sostenernos como familia por más de 20 años. Recibimos una llamada que él está grave. Lo visitamos el día de ayer y la verdad, por meses, yo no había querido visitarlo. Porque hay un aprecio muy especial. Yo no quería verlo en una condición diferente a la que lo conocí siempre. Y fue doloroso, por supuesto. Y somos sensibles porque Dios nos puso emociones en nosotros y las usamos cuando las usamos. Y por supuesto que ya estamos avisados que cuando Él se vaya, yo tengo que estar ahí. Es una petición de Él. Pero cuando alguien de allá afuera muere, sin esperanza, porque no hay provisión para el más allá. Algunos dicen que porque nadie ha venido de allá para decirnos, Jesucristo vino de allá. Y Él nos dijo lo que hay allá. Capítulo 16 de Lucas, verso 19 en adelante, habla la historia de Rico y Lázaro. Nos dice que el cielo es real y el infierno es real. Y que debemos estar preparados para ello. Hebreos 9:27 dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. El apóstol Pablo habla ahí otra vez acerca de que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Nosotros tenemos provisión para ello. Alguien que está viviendo como el hijo pródigo no tiene esa provisión, ni tiene alimento para su alma, ni tiene esa vestidura espiritual que ahora nosotros tenemos, porque dice la Escritura que hemos sido revestidos de Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, verso 27 dice que todos los que hemos sido bautizados en el bautismo de Jesucristo, dice, de Cristo estamos revestidos. Amén. Entonces,
El mundo no tiene esperanza, por eso el apóstol Pablo dice, ¿verdad? No quiero que ignoréis acerca de los que duermen, dice, como aquellos que no tienen esperanza. Entonces, un estado pecaminoso es un vil estado de esclavitud. Cuando estamos en esa condición, o cuando estábamos en esa condición, éramos esclavos, éramos manipulados por las potestades de demonios y estábamos allá en el mundo y practicando el pecado, y había provisión para la carne, cumpliendo con nuestros deseos y para darnos y satisfacernos, complacernos, con lujurias y todo eso, ¿verdad? Con lo que aquel joven dice que deseaba alimentarse con la comida de los cerdos. Hablando de la alimentación de la carne, un estado pecaminoso, es un estado de descontento constante. Las riquezas del mundo y los placeres de los sentidos ni siquiera satisfacen nuestros cuerpos, pero ¿qué son en comparación con el valor de las almas? Dice la Escritura, el Señor Jesucristo mismo está diciendo, ¿qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo y que su alma se pierda? ¿De qué le sirve? El hombre se ocupa más en todo lo que puede obtener y lo que puede amasar en este mundo, pero se olvida de que esa misma noche pueden venir con él. A veces ponen algunas publicaciones que deben de traer una reflexión a la vida de las personas, especialmente aquellos que están ¿verdad? Y porque sueñan en tener el sueño americano y todas esas cosas, pero que su alma está seca, vacía, sedienta, porque está descuidada. Y entonces ponen ahí en una publicación a un hombre que tiene, ¿verdad?, arriba de un montón de billetes, y le dice que tiene todo el dinero. Hay uno ahí abajo que dice, bueno, yo no tengo nada, dijo, pero tengo a Cristo. Un estado pecaminoso es un estado que no puede buscar alivio de ninguna criatura. En vano lloramos al mundo y a la carne, tienen lo que envenena el alma, pero nada tiene que la alimente y nutra. ¿Qué es lo que tiene el mundo? Sinsabores, injusticias, pleitos, celos, contiendas, todo eso que produce la carne, todo eso que nos lleva a un desgaste físico, tiene todo ello, pero no tiene la cura, no tiene cómo sanar todo ello. Hemos platicado en algunas ocasiones con jóvenes que están o que estudian o con psicólogos, ¿verdad? Y entonces yo le digo que la psicología solamente es un curita y no puede sanar heridas profundas. Eso es todo. Ayuda, sí, pero no sana. Jesucristo dijo, ¿cuál es tu problema? Muchos de los problemas de nosotros tienen que ver con el egoísmo. Muchos de los problemas que nosotros tenemos tienen que ver con el orgullo. ¿Por qué no perdonamos? Por orgullo. ¿Por qué no aceptamos muchas veces el error del otro? Por egoísmo. Entonces, son dos cosas, ¿verdad? Egoísmo, orgullo, que muchas veces nos mantienen alejados de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Perdonar. Cuando no perdonas, no puedes ser sanado. Así vayas con todos los psicólogos y los mejores psicólogos del mundo, no vas a encontrar salud espiritual o de tu alma. Cuando vengas a Cristo, o cuando logres perdonar a aquellas personas, vas a encontrar la sanidad. ¿Quién te enseñó eso? Jesucristo es el mejor psicólogo, el psicólogo por excelencia. Entonces, si bien el mundo, la carne produce todo ese mal, pero no produce nada bien, tenemos que regresar al Padre. Un estado pecaminoso es un estado de muerte. El pecador está muerto en delitos y pecados, desprovisto de la vida espiritual. Dice la Escritura que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias sean a Dios que derramó, dice, su amor sobre nuestros corazones. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo tan malos, tan pecadores, tan mentirosos, y póngale usted lo que a usted se le ocurra, lo que usted se acuerde que era antes, sin embargo dice que Dios nos amó. Y en esa demostración de amor nos envió a su Hijo Jesucristo para que usted y yo podamos ser salvos. Entonces, el mundo está perdido sin Dios. Un estado pecaminoso en el que el mundo vive es un estado perdido. Las almas que están separadas de Dios, si su misericordia, o sea, la misericordia de Dios no lo evita, pronto estarán perdidas para siempre. Y hay una palabra que se escucha bastante fuerte, ¿verdad? Pero el desgraciado estado del hijo pródigo, desgraciado quiere decir, o sea, sin gracia. Creo que escucha mejor sin gracia. O sea, no tiene gracia, porque está, o sea, de la gracia de Dios. Entonces, ese estado del hijo pródigo solamente es una pálida sombra de la horrorosa ruina del hombre por el pecado. Eso es todo. Pero cuán pocos son sensibles a su propio estado y carácter. El hijo pródigo, en cuanto decidió regresar, fue perdonado. El padre estaba esperándolo. Sabe que la voluntad perfecta de Dios es, dice la Escritura, que muchos tienen por tardanza. Jesucristo no tarda su venida, como muchos piensan, muchos creen, sino que dice que es paciente para con todos. Y escuche bien, no queriendo que nadie, y nadie es nadie, ninguno solo, se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de la voluntad de Dios, y está con los brazos abiertos, esperando a todos aquellos que quieran venir. ¿Sabe que han habido personas que han conocido a Dios, y conociendo a Dios, han decidido regresarse? Se han ido. Pero cuando claman a Dios, como que es verdad, se les prende el foco. Yo sé dónde, ¿verdad? Y regresan. Algunos regresan otra vez para quedarse, para reafirmarse, reconociendo, ¿verdad?, que no hay otro lugar, como dijo Pedro. ¿A quién? ¿A dónde? ¿Verdad? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pero hay quienes todavía no les cae el 20 y vienen y otra vez, ya no más también y otra vez. He conocido testimonios de alguien que estuvo en el hospital, ya grande la persona, y dijo: Dios, perdóname, mira, sáname, yo te prometo que... Ajá. Y se levantó y salió y todo ello y continuó en la misma vida. Borracho, parrandero y jugador. No es canción. Y entonces vuelven otra vez. Y al rato otra vez. Hemos conocido testimonios de personas en las que Dios ha derramado de esa gracia y misericordia, de tal manera que las veces que han venido, ¿cuántas veces Israel le falló a Dios? Una y otra vez, una y otra vez, generación tras generación. Hubieron generaciones que fueron enjuiciadas, pero ¿sabe? Dios permaneció fiel a su palabra. Había prometido algo y Dios lo cumplía. Dijo de David: tú eres conforme a mi corazón. David falló, sí, pero cuando Dios también prometía juicio, así rogaba, y vimos a David, vemos a David ahí en la Escritura, ¿verdad?, que él postrado, sin comer, ¿verdad?, metido con Dios, todo descuidado, porque, ¿verdad?, él estaba metido con Dios, clamando por que Dios perdonara y le dejara vivir al hijo. Sin embargo, Dios había ya decretado qué iba a hacer y sucedió. Entonces, Moisés también, el amigo de Dios, aquel al que le dijo: te permitiré ver solamente mi espalda, dijo, te cubriré con mi dedo, te meteré ahí en esa hendidura en la roca. Dice: a nadie más le voy a hablar como hablo con él. Porque con Moisés, dijo Dios, yo hablo como el amigo habla con su amigo, cara a cara. Wow.
Sin embargo, cuando Moisés falló, Dios le dijo, no vas a entrar. Y vemos después, ¿verdad? Ya Moisés, ¿verdad? Si pudiéramos verlo de esta manera, ¿verdad? Usted quiere quedar bien con aquella persona que quedó mal y le prepara acá una buena comida, lo trae, le dice, ¿verdad? Y le empieza, dicen en México, le empieza a hacer la barba, ¿verdad? Y entonces luego le dice, oye, ya que estamos aquí en confianza, perdóname le dijo, y déjame, ¿verdad? ¿No? Y en la tercera ocasión le dice Dios, basta, no me vuelvas a hablar del tema. Wow. Hasta mis hijos cuando les digo, hey. Entonces, Dios es fiel a sus promesas, pero es justo también. En ninguna forma, pero está con los brazos abiertos esperando a todo aquel que viene arrepentido. Entonces, el hombre ¿verdad? El hijo cuando regresa, después de haberse gastado todo, inmediatamente en todos los ¿cómo se dice? Harapos, la ropa desgastada, en el mal olor que quizás traía este hijo, porque pues solamente imagínese, ¿verdad? Alguien que no ha tenido ni siquiera para comer, ¿dónde se iba a bañar? ¿Dónde se iba a asear? ¿Dónde iba a comprar? ¿Con qué? ¿Cómo? Si no tenía ni siquiera para comer, ¿cómo se iba a vestir? Entonces así, en esos harapos en los que viene, llega, el padre lo ve, porque al parecer todos los días salía a ver si su hijo en algún momento aparecía, y un día el hijo apareció. Y dice la Escritura que el padre corrió a abrazar a su hijo. Y el hijo empezó a decir todo lo que ¿verdad? Lo que había preparado. Le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no soy digno de ser tu hijo, ¿verdad? El padre no empezó a cuestionarlo. ¿Dónde estabas? ¿Qué hiciste? ¿Verdad? ¿Qué hiciste con todo el dinero que te llevaste? O sea, nada. ¿Dónde estuviste? ¿No? Él solamente lo abrazó e inmediatamente, ni siquiera, no le dio ni respuesta a su hijo. Inmediatamente le dijo a uno de sus siervos, vaya y tráigale vestido a mi hijo. Hermanos, ese vestido para cubrir su vergüenza. Y ¿sabe? La sangre de Jesucristo es nuestra vestidura. Gálatas 3:27, otra vez este verso, dice la Escritura, que todos aquellos que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido revestidos de Cristo Jesús. Entonces tenemos algo puesto sobre nosotros. Ya Dios no nos mira como miró a Adán y Eva, desnudos, y ellos se miraban entre ellos desnudos completamente, por esa razón que ahora nosotros no debemos avergonzarnos. Fuimos en un tiempo pecadores, pero cuando vinimos a Cristo le dijimos, Señor, perdona todos mis pecados. Y Él se llevó todo ello y nos quitó la culpa que había en nosotros. ¿Cómo se siente una persona culpable? Hay personas que no se perdonan a sí mismos, y usted escucha de personas que se quitan la vida. Judas se lo quitó. Y hay personas que no pueden cargar con ese peso de culpabilidad y optan por quitarse la vida, porque no pueden, no saben cómo vivir con ello. La humanidad está en esa misma situación. Sin embargo, cuando vinimos a Cristo, Él quitó ese estado de culpabilidad en nosotros. Y ahora dice la Escritura que en Cristo somos más que vencedores. Hemos sido perdonados, hemos sido revestidos de Cristo, y es por esa razón que no somos nuestros. Le pertenecemos a Él porque Él nos compró con su sangre preciosa. Somos siervos. Podemos decir, en cierta forma, somos esclavos de Él. Él es el Señor. Si decimos que Él es el Señor, entonces es nuestro amo, es nuestro dueño. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, quizás porque nosotros no hemos vivido en una sociedad donde se acostumbra la esclavitud, no entendemos todo esto que estamos hablando. Pero sabe que los esclavos no tenían derechos ni siquiera para pensar de sí mismos. Vamos a hablar un poquito de ello, ¿verdad? En la sesión con nuestros matrimonios.
El anillo, ¿verdad? Porque también pidió un anillo, póngale anillo en su dedo. Eso también, ¿verdad? Lo identificaba de los demás. Este es mi hijo, este es parte de esta familia, este tiene autoridad aquí. ¿Sabe usted que los reyes tenían un anillo con el que sellaban todos sus decretos? El anillo ha sido una señal de autoridad. Y como hijo, mis hermanos, nosotros hijos de Dios ahora, nosotros tenemos poder, tenemos autoridad. Como que no lo creemos mucho. Pero tenemos autoridad sobre todo principado y potestad en el nombre de Cristo. Dice la Escritura que en Lucas capítulo 10 verso 9 el Señor Jesucristo agarró a sus discípulos y le dijo, vayan, dijo, y prediquen el Evangelio, y ustedes tienen autoridad, dice, ustedes tienen potestad, tienen poder sobre toda serpiente y escorpiones, ¿verdad? Y anuncien el Evangelio, y si hay algún enfermo, ustedes lo van a sanar. Y luego en Marcos capítulo 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen, dice, en mi nombre echarán fuera demonios, ¿verdad? Pondrán sus manos sobre los enfermos, ¿verdad? Y empieza a hablar de la autoridad que nosotros tenemos también para llevar el Evangelio de Cristo. Mateo 28, 19 y 20 dice que por tanto, id. Y cuando alguien te manda, es el Señor, tienes autoridad. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Y gracias a Dios por su Espíritu Santo, el cual lo obtuvimos desde el momento en el que creímos. Dice Efesios capítulo 1, versos 13 y 14, por si lo está dudando, ¿verdad? Dice que desde el momento en el que creímos, habiendo escuchado la palabra de verdad y habiendo creído en él, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y eso es la garantía, eso es las arras de nuestra herencia hasta el día de la redención, de la posesión adquirida. Quiere decir que estamos sellados por Dios, le pertenecemos a él, tenemos autoridad de Dios en nuestra vida, y sobre todo principado y potestad. Amén. Entonces el calzado, porque también le pusieron calzado a este hijo pródigo, dice que es el Evangelio de Cristo, y es para que tus pies no se contaminen con otro tipo de suciedad. Entonces Jesucristo y el Padre te esperan hoy. ¿Te identificaste en algún momento de la vida de este joven pródigo? Quizás por mucho tiempo te estuviste negando y rendiste tu tiempo y tu habilidad y tu juventud quizás para el mundo o para otras cosas, pero no para Dios. Hoy tienes la oportunidad de regresar a Él con todas las virtudes que Él te ha dado, con todas las habilidades que Él te ha dado, con todos los dones que Él te ha dado para que le sirvas. Porque el Hijo llegó a la casa y llegó a ocupar su lugar. Entonces tú tienes un lugar en la casa de Dios. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde. Gracias por revivir siempre, Señor, el anhelo de estar en tu casa y de servirte. Gracias por cada uno de mis hermanos, que en algún momento nos hemos identificado con este hijo pródigo, que en su perdición, él clamó y te buscó. En algunas etapas de nuestra vida quizás hemos estado de la misma forma, quizás desanimados, sintiéndonos lejos de ti, a lo mejor sintiéndonos desprotegidos, pero no ha sido porque tú nos has abandonado, pues tú eres fiel, Señor, fiel a tu promesa, fiel a tu palabra. Somos nosotros los que a veces caminamos en dirección opuesta a ti, abandonamos tu casa. Sin embargo, en esta tarde, Señor, si hay alguien que nos está viendo, si hay alguien aquí en casa, Señor, que se siente que está lejos, que necesita regresar a ti, Padre, sabemos que tú eres un Padre amoroso. No eres como aquel padre que se escondía detrás de la puerta esperando que el hijo entrara para agarrarlo a palos. Tú eres un Dios de amor. Aprendimos muy mal, Señor, y por esa razón que a veces tenemos una figura de un padre aterrorizador, un padre que es sometedor. Pero, Señor, tu palabra nos enseña que tú eres piedad, amor, misericordia. ¿Y cómo no amarte si eres el Padre perfecto? Bendito Dios, perdónanos por todas las veces que como dijo aquel joven, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero gracias
porque tú pusiste los medios para que nosotros pudiéramos obtener ese título. Dice tu palabra que a todos los que le recibieron, a los que creen en tu nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos tuyos. Gracias, al hacernos hijos tuyos nos has dado autoridad, poder, vestido, un nuevo nombre, criaturas nuevas. Muchas gracias te damos. Bendice a tu pueblo. Permítenos en esta semana, Señor, poder compartir tu palabra con todos aquellos que están a nuestro alrededor. En el nombre de Jesús. Trata, Señor, en los corazones de nuestros compañeros, de nuestras familias, de aquellos que están lejos nuestros, pero que son amados por nosotros y que queremos que se conviertan, Señor, de esas tinieblas a tu luz admirable. Guárdalos, guíalos, en ti confiamos y oramos por cada uno de nuestros hermanos que están enfermos, que en su recuperación, Señor, tú les fortalezcas. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Recuerde, sigamos orando por estas personas que estuvimos orando al comienzo, ¿verdad? Acordémonos de nuestra hermanita María Bobadilla, nuestra hermanita Macrina Pascual y su familia, Ralph García, Leticia Medina, Caleb, este niño de 7 años, y nuestra hermana Teresa Villa. Dios les bendiga, y el miércoles, si el Señor lo permite, aquí nos vemos. Bendiciones.